Buenas noches y bienvenidos a todos los asistentes a este webinar. Continuando con el programa de capacitación continua a través de los capítulos, hoy contamos con la participación del capítulo de anestesia pediátrica. No olviden que este curso de capacitación cuenta con 21 sesiones y llevamos en la sesión 13. Y para obtener su certificado de asistencia deben contar con 14 sesiones, que es el 70%. También quería informarles que el curso es gratuito para todos los asociados al SPAR y si todavía no eres socio puedes hacerlo hasta el 31 de octubre para obtener tu certificado sin costo alguno. Y los asistentes extranjeros también y de otras especialidades se les informará a través de su correo la tarifa preferencial para obtener su certificación. Y de igual manera pueden acceder a todas las sesiones. Los videos de las sesiones serán publicadas posteriormente en la página de la sociedad y también en la página de YouTube de la sociedad, ¿no? No olviden que las preguntas serán respondidas al final de las dos ponencias, ¿sí? Bueno, sin más preámbulo, les doy pase al doctor Daniel Mendieta, quien será el moderador en esta ocasión, ¿sí? Adelante, doctor Mendieta. Buenas noches, doctora Indira. Buenas noches, colegas. El capítulo de anestesia pediátrica de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación se complace en presentar dos excelentes ponencias con respecto a la anestesia pediátrica. El primer tema que vamos a presentar es el tema de vía aérea difícil en pediatría, dictado por el doctor Marco Villegas. El doctor Marco Villegas es un médico egresado de la Universidad San Martín de Porres. Es egresado de la especialidad de anestesia, analgesia y reanimación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas por la Universidad Cayetano Heredia, y además tiene un diplomado en ecografía en paciente crítico y actualmente labora en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y en la clínica Ricardo Palma. Adelante, Marco, te escuchamos. Buenas noches con todos los colegas. Bueno, es un placer volver a tener esta reunión con ustedes. En este día, bueno, toca ver la exposición de vía aérea difícil en pediatría. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Bueno, los puntos que vamos a ver va a ser anatomía de la vía aérea pediátrica, cuáles son las diferencias, es algo general, lo que es por qué hay tanto riesgo de obstrucción y de saturación en los niños, cómo vamos a abordar el manejo de la vía aérea pediátrica, algunos consejos, las guías últimas para manejo de la vía aérea pediátrica difícil, y por último, las conclusiones. Bueno, empezamos. Bueno, cuando nosotros abordamos una vía aérea pediátrica, tenemos que tener muy presente las diferencias anatómicas que tienen con los adultos. Como siempre se ha dicho, pues el niño no es un adulto pequeño, ¿no? Tienen muchas diferencias y conforme va creciendo con la edad, estas van cambiando, ¿no? Entonces vamos a ver principalmente en los niños menores de un año, el occipucio prominente, en la cual pues va a hacer que se flexione a nivel del cuello la vía aérea y los ejes estén desalineados. Eso va a ir cambiando conforme el paciente va creciendo. Menores de 5 a 6 meses son respiradores nasales obligados, así que hay que tener en cuenta cuando tienen algún tipo de patología a nivel de la vía aérea, sea hipertrofia de adenoides o algún tipo de infección a nivel de vías aéreas altas. Va a haber una desproporción en lo que es el tamaño de la lengua con la cavidad oral. Esto va a hacer que la lengua bueno, haga una obstrucción a nivel de la vía aérea cuando nosotros hagamos una laringoscopía, ¿no? Porque es mayor que la cavidad oral. También vamos a tener en cuenta que la laringe está más anterior y más superior. En menores de 5 meses está a nivel de C4, C5, y conforme va creciendo el paciente, pues se va colocando más inferiormente y menos anterior, ¿no? Hasta en adultos que es a nivel de C6, la vértebra C6.
También vamos a tener en cuenta que la epiglotis va a estar aumentada, va a estar también más cefálica, va a tener una forma de una U invertida. Más adelante les voy a mostrar una imagen. Y también es más flexible. Y otro punto a tener en cuenta que la zona más estrecha en los niños es a nivel del cartílago oblicoides, ya que es un anillo cartilaginoso completo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una intubación y el tubo no progresa, puede progresar las cuerdas bucales, pero pueden quedarse a nivel del cartílago oblicoides porque es la zona más estrecha en estos niños. ¿Okay? Aquí vamos a ver una imagen en la cual la diferencia entre lo que es la laringe de un adulto y un niño, vamos a ver que es una forma cilíndrica en el adulto y en el niño es una forma más conizada, ¿no? En la cual la estrechez se va a dar mayor en la zona del cartílago oblicoides. Y en esta foto vamos a ver las diferencias anatómicas de lo que es la epiglotis, ¿no? En una forma de U en un recién nacido, que es más prominente, ¿no? Y conforme va creciendo el niño, pues va haciéndose un poco más plano y ya en el adulto pues es más horizontalizado, ¿no? Estas diferencias hay que tenerlas muy bien en cuenta, ya que cuando abordamos un paciente pediátrico, cuando es una vía aérea difícil, si no las tenemos presentes, pues no vamos a poder solucionar lo que es la intubación y la oxigenación. Conociendo bien a detalle estas características anatómicas, se va a poder hacer un manejo en casi en el 99% de los pacientes, que pues son vías aéreas normales, ¿no? Bueno, en lo que es la obstrucción y la desaturación, ¿por qué en los niños hay mayor obstrucción y mayor desaturación? Principalmente, como les comentaba, son respiradores nasales obligados. Esto va a hacer que haya mayor aumento en la resistencia de flujo tanto laminar como turbulento. Esto va a hacer que haya mayor trabajo respiratorio y a la vez va a haber un mayor índice metabólico en nuestros niños, lo que hace que, agregado a una baja reserva de oxígeno, ya que no son como comunes de los adultos, llega a una intolerancia a la apnea, desaturan rápidamente, lleguen pues a hipoxemia y acidosis metabólica, ¿no? En cuestión de segundos. Aquí vamos a ver un ejemplo en lo que es un edema a nivel de una vía aérea pediátrica a comparación de un adulto. Si en el caso hay un edema, o el edema se presenta en un niño, pues la obstrucción va a ser más o menos un 75% a comparación de un adulto que es un 44%, ¿no? Va a aumentar mucho lo que es la resistencia del flujo laminar y también del flujo turbulento. ¿Okay? Entonces hay que tener muy en cuenta esto en el momento de cuando hacemos los intentos de laringoscopía y de intubación, ya que al hacer muchos intentos, más de 2 a 3 intentos, va a haber mayor riesgo de que haya edema, esto agregado a lo que es sangrado o la lesión de los tejidos que son bien nobles, produzcan pues lo que probablemente era una intubación no difícil se haga difícil. ¿Cómo debemos actuar cuando tenemos una vía aérea pediátrica? Lo primero es abordar, como le digo, todo lo que es la historia clínica, todo es en el preoperatorio, ¿no? En la evaluación preanestésica. Si nosotros hacemos una buena evaluación preanestésica con todo lo que es su historial, vamos a saber cómo manejar o cómo abordar estos pacientes que son de vía aérea difícil. Bueno, vamos a preguntar sobre si tiene signos de disfonía, si el paciente presenta un tipo de disnea o un tipo de alteración en la deglución, si ha tenido infecciones recientes de la vía aérea, puede ser también que haya tenido alguna ingesta de cuerpo extraño, como hemos tenido en el niño, pacientes que han ingerido cáusticos, lejía, por ejemplo, y pues tenía algún tipo de disfonía. A pesar de que supuestamente el cáustico ha sido ingerido a través de lo que es el tubo digestivo, ¿no? Esófago, ¿no? Daño esófago, pero en este caso el niño presentaba un tipo de alteración a nivel de la respiración. Entonces eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Algún tipo de trauma anterior, alguna cirugía previa,
revisar las historias en el caso de ser intubado anteriormente, cómo fue la intubación, síndromes asociados al paciente, si tiene algún síndrome tipo Pierre-Robin, Treacher-Collins. Entonces hay que tener muy en cuenta estos síndromes, ya que vienen a veces con alteraciones en la vía aérea. Y eso nos va a prevenir en cómo actuar cuando tengamos al paciente en el momento de la intubación. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a revisar lo que es, por ejemplo, es un pacientito quemadito que ha tenido un problema a nivel de la apertura oral, ¿no? Vamos a ver que la distensión también de la extensión del cuello está limitado, ¿no? Entonces se va a ver en la parte de la evaluación física, ¿no? Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Es un paciente que realmente a simple vista se ve que es de intubación difícil, ¿no? Y igual los pacientitos que son de fisura de paladar, de labio, también se consideran pacientes de intubación difícil. Hay que tener muy presente eso. El otro punto a ver es el examen físico, como les comentaba, ¿no? Principalmente lo que es la ectoscopía del paciente, la apariencia del paciente, cómo está su apertura oral, ¿no? Anormalidades a nivel del perfil lateral, como en este ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente con una severa micrognatia o retrognatia, ¿no? Tiene probablemente algún tipo, pertenece a algún síndrome, y que ya se considera un paciente de intubación difícil, ¿no? Deformidades en el cuello, como les puse en la foto anterior. Por ejemplo, un paciente con hidrocefalia también es una intubación difícil porque hace el prominente occipucio hace que se flexione la vía aérea a nivel del cuello, y eso hace que pues, sea intubación difícil si no se alinean bien los ejes, ¿no? Igual acá en la apertura oral, bueno, signos de distrés respiratorio, ¿no? Escuchar si el paciente tiene algún tipo de disfonía. Este pacientito, por ejemplo, vemos que hay una alteración en la apertura oral, ¿no? Es un pacientito que tuvo una quemadura eléctrica por mordedura de un cable, en la cual no abre la boca, ¿no? Entonces, también hay que tener muy en cuenta porque es un paciente en la cual probablemente es una intubación difícil, lo más seguro, ¿no? Bueno, vamos a entrar al punto de lo que es la definición de intubación difícil. Bueno, es aquella intubación en la cual se realizan más de 3 intentos o que requiere técnicas avanzadas en el manejo de la vía aérea. Como les decía, la mayoría se detecta en la evaluación preoperatoria, ¿no? Acá vamos a ver, como les expliqué, algunos puntos. Síndromes faciales, micrognatia, retrognatia, macroglosia, como se ve en el paciente de síndrome de Down. Síndromes genéticos como el Pierre-Robin, Treacher-Collins, Golden Heart. Bueno, alteraciones en lo que es la unión temporomandibular para la apertura oral, como son las artritis reumatoide juvenil, fusión de esta articulación, anormalidades congénitas, artrogriposis, lesiones en lo que son tejidos blandos, ¿no? Como tumores, ¿no? Fibroma cístico, hemangiomas, teratomas, las quemaduras, como les presenté. La mayoría de pacientes que tenemos en el niño presentan este tipo de alteraciones por quemaduras, ya que las fibrosis que se producen después de la quemadura hacen que retraigan la piel o a nivel del cuello, retraigan el cuello y evitan que haya extensión del cuello. Ingestión de cáusticos también, mucopolisacaridosis, que es una alteración de los tejidos blandos. Infecciones también están incluidas, como los granulomas, papilomas, epiglotitis, la limitación en el cuello, la movilidad, los síndromes de Klippel-Feil, inestabilidad del cuello cervical. Y las posibles asociaciones en el manejo de estos pacientes cuando pues no se tiene presente una buena evaluación, ¿no? Pueden tener mayor riesgo de laringoespasmo, hipoxia, trauma a nivel de la vía aérea, hemorragias, neumotórax neumomediastino, bueno, síndromes de aspiraciones, ¿no? Despertar del paciente, pérdida de dentales, eso hay que tener muy en cuenta también. Lesiones a nivel de la boca, a nivel nasal, cuando se pasa el tubo a través de
de las fosas nasales, daño de las cuerdas vocales, parálisis, bueno, en fin. Entonces, bueno, algunos consejos para lo que es el manejo de la vía aérea pediátrica, como les expliqué, y siempre les recalcaré que la mayoría de los pacientes de vía aérea difícil se ven en el preoperatorio. Muy poco en los niños tenemos vías aéreas difíciles inesperadas. La mayoría se detecta en 99% en la evaluación preoperatoria y en el examen físico. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos un paciente para el manejo de vía aérea pediátrica, lo principal es la posición, ¿no? ¿Cómo vamos a posicionar a nuestro paciente? Cuando son menores de 2 años, hay que alinear los ejes para evitar la flexión del cuello por el occipucio del paciente. Se coloca un campo por debajo de los hombros. Y a partir de los años para adelante, los pacientes, cuando no se coloca ningún campo, ya cuando están más grandes, más de 5 años, ya se coloca el campo a nivel de la cabeza, ¿no? Y así se van a alinear los ejes, se estira el mentón, se extiende el mentón y se tracciona también la mandíbula. ¿Ok? Es igual acá en este ejemplo, vemos un niño en la cual pues, hay una flexión del cuello, una obstrucción por parte de la lengua. En cambio, cuando se coloca un campo, vamos a liberar esa obstrucción, ¿no? Fisiológica que tienen los pacientes por el tamaño de su cabecita. La ventilación, ¿no? Bolsa mascarilla, el sellado en C y E, contracción de la mandíbula y jalar el mentón, sellar a nivel de la máscara con la piel. Siempre la realización de la ventilación, ideal uso de CPAP, o sea, de presión positiva. Utilización de dispositivos de ayuda como las cánulas orofaringeas que se miden pues, desde el nivel de la comisura labial hasta lo que es el ángulo el ángulo de la mandíbula. Aquí, bueno, vemos también cánulas nasofaringeas que se pueden utilizar. Y otro dispositivo de ayuda, si en el caso no se puede ventilar, es el dispositivo supraglótico, ¿no? O las máscaras laringeas, ¿no? Que vienen de tamaños para pediátricos y bueno, se miden por el peso, ¿no? Bueno, con lo que es la intubación, lo común, lo más frecuente es el uso primero de la laringoscopía directa, ¿no? En lo que son niños, menos de 1 año, se puede utilizar una pala curva o si no también una pala recta, que es lo más ideal para levantar lo que es la epiglotis, ya que la epiglotis al ser prominente y más anterior obstruyen casi en su totalidad lo que es la visión a nivel de la visión directa de las cuerdas bucales. Entonces, al usar un laringoscopio de pala recta, lo que va a hacer, lo que se debe de hacer es levantar la epiglotis para poder intubar a través de la visión directa. A comparación de lo que es el uso de una pala curva, ¿no? La cual se coloca a nivel de la vallécula y se puede intubar y más se utiliza en pacientes más de 1 año, ¿no? Ya que la prominencia de la epiglotis es menor. Aquí se está utilizando, por ejemplo, el uso de un buggy, ya que probablemente haya sido de difícil visión directa. Se pasó primero el buggy y a través del buggy se pasó el tubo endotraqueal, ¿no? Lo que nosotros usamos en el niño, lo que tenemos a mano es el Glysco, que es el dispositivo que bueno, más se utiliza para lo que es el manejo de vía aérea pediátrica difícil. Voy a compartirle unos videos, se podría decir, el segundo más usado para lo que es el manejo de vía aérea difícil, y luego utilizamos lo que es el uso del fibrobromo, ¿no? Siempre, luego de 2 intentos con lo que es el laringoscopio recto, se va a utilizar lo que es el uso del biolaringo, ¿no? Voy a compartirle unos videos en los cuales estamos intubando con biolaringo para que más o menos tengan en cuenta qué es lo que se tiene que hacer o cómo lo usamos. ¿Okay?
Bueno, aquí vemos un pacientito en el cual estamos usando un videolaringo. Es un paciente de Pierre-Robin, síndrome de Pierre-Robin. Se ve que se ha intentado varias veces con laringoscopía directa. Está edematizado. Bueno, la luz a nivel de las cuerdas vocales es bien pequeña, está acá. Y bueno, ya cuando se ve un poco más, el paciente está más profundo, se está colocando un tubo con CAP. Ok. Vimos acá hay otro video en el cual también se intuba con lo mismo, con un videolaringo, igual hay un poco de edema. Siempre hay que tener en cuenta el tamaño de la pala, ¿no? Es siempre la pala conforme al peso del paciente o el tamaño del paciente, ¿no? Lo ideal es ver todo lo que son las cuerdas y el epiglotis, ¿no? Para poder, o sea, un buen campo y centrar bien nuestra imagen para así evitar que tengamos que hacer algún tipo de maniobra que en vez de ayudar lesione la zona por estar queriendo intubar y haga edema, ¿no? Y ya está el paciente intubado, se retira la guía, porque siempre va con guía, siempre se intuba con guía y listo, ¿no? Aquí está otro ejemplo con un videolaringoscopio Magrar, ¿no? Es otro videolaringo. ¿Okay? Okay, vamos a ver otro video. Igual, ¿no? Es un videolaringo, un paciente de Pierre-Robin también, microsnatia, que pasa el tubo con el CAF desinflado y con guía. Okay. Tratar de centrar la imagen, despacio, lento, tomarse el tiempo. Se saca la guía conforme vemos directamente que ingresa el tubo y listo, ¿no? Y en verdad es bien práctico si se coge práctica, ¿no? Acá hay otro ejemplo de un paciente en la cual se utilizó una pala un poco pequeña para él, pero bueno, igual se ve, ¿no? Si uno se da cuenta, se ve muy bien lo que es las cuerdas bucales, pero si se dan cuenta, la imagen es muy grande. Tendría que tener mucha práctica para que se pueda intubar en ese sentido, ¿no? Se puede intubar si se puede, pero no ve por dónde está entrando el tubo, ¿no? Entonces, el paciente bueno, está haciendo varias maniobras, va a pasar hasta el minuto 1, o sea, 1 minuto, y la doctora no va a poder intubarlo porque pues la pala es muy pequeña para este paciente. Entonces, en el caso que bueno, no se logre hacer, lo único que se tiene que hacer es pasar otra vez a máscara bolsa, ventilar al paciente y llegar otra vez con fío 100% a una saturación de 99-100% y volver a intentar, ¿no? Este paciente se volvió a intentar con una pala de su tamaño, esa era una pala 0, y aquí está una pala 1. La visión es mucho mejor, es más amplia, se ve por dónde está ingresando el tubo. ¿Okay? Entonces es cuestión de práctica, ¿no? O sea, esto siempre practicando, uno va a lograr intubarlo al paciente en 15-20 segundos. ¿Okay? Vamos a pasar a la exposición otra vez. Bueno, es lo que nosotros usamos en el Instituto del Niño de San Borja. ¿En qué caso no utilizamos directamente el videolaringo? Cuando pues obviamente la vía aérea está comprometida a nivel de la boca, ¿no? De la comisura labial, pues no hay muy buena apertura oral, el paciente no puede abrir la boca, entonces se utiliza pues un fibrobronco, ya que la pala pues, del LASIK no va a entrar. Ya se puede hacer intubación a nivel de la fosa nasal o a nivel oral, pero con el fibrobronco, ¿no? El fibrobronco que manejamos para pediatría tiene 3.5 milímetros, no tiene un canal de succión por ser pequeño. Las aspiraciones se hacen aparte con una laringoscopía directa o a ciegas.
¿no? Ya preoxigenando al paciente 100% en plano, se hace la aspiración y luego ya se inicia con que es la intubación por el fibrobronco, ¿no? Siempre, bueno, me olvidé de comentarles, pero siempre cuando son pacientes de vía aérea difícil, siempre es necesario mínimo 2 anestesiólogos para el manejo de la vía aérea. Nunca arriesgarse a entrar solo porque es un paciente difícil, ¿no? Siempre necesitamos la ayuda en que alguien nos traccione o en la ventilación a 2 manos, en que alguien bolsee, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver que en este caso está la doctora Bustillos haciendo una intubación a través de un fibrobronco, ¿no? Más adelante voy a colocar el video, va a pasar las cuerdas vocales, va a llegar hasta la carina y de ahí ya totalmente segura de que está dentro de vía aérea, va a pasar el tubo endotraqueal. ¿Ok? Aquí tenemos una foto en la cual igual se está colocando a través de la fosa nasal un tubo endotraqueal. El doctor García haciendo el procedimiento con otra colega ayudándole en lo que es la tracción de la mandíbula. Siempre se tiene que hacer tracción cuando se pasa un fibrobronco para aperturar lo que es la vía aérea. Voy a enseñarles lo que son los videos. Aquí está uno. Los movimientos del fibrobronco son 2, hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Cuando uno mueve la palanquita que tiene en la mano superior hacia arriba, está yendo hacia atrás el fibrobronco, ¿ok? Y si lo jala la palanquita hacia abajo, la dirección de la luz del fibrobronco va hacia los pies del paciente, ¿ok? La posición siempre tiene que ser ergonómica, siempre lo ideal es que la pantalla esté a un costado hacia adelante del paciente, hacia adelante del operador, para que el operador tenga la facilidad de que se pueda mirar, ¿no? Lo más ergonómico posible, ¿no? Evitar flexiones del cuello que en verdad son innecesarias. Okay. Aquí tenemos otro paciente. Está el video del paciente. La doctora va a pasar las cuerdas. Pasa las cuerdas y va a llegar hasta la carina. Todavía no va a pasar el tubo porque pues, todavía no está dentro de la vía aérea, ¿no? Va a pasar. Cuando ya llega a visualizar la carina, o sea, la división del bronquio derecho con bronquio izquierdo, ahí va a pasar el tubo endotraqueal. Doctor Villegas, no están visualizando el video. ¿Puede volver a... Voy a volver a compartir el video, por favor? ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Ya. ¿Ese es el único que no se veía o los demás tampoco? Los demás tampoco. ¿Ninguno? Los primeros sí se veían. Ok. Bueno, les explicaba que en este video, bueno, se está viendo cómo se intuba a través de un fibrobronco. Se está pasando el fibrobronco hasta llegar a la carina y ya ahí, bueno, ya se puede pasar el tubo endotraqueal porque ya se asegura de que está dentro de vía aérea. Ok. Bueno. Doctor Villegas, ¿podría poner los que son intubación con fibrobroncoscopio? Porque parece que no se había visto para todos. ¿Este? Los de fibro. Ajá, esos. Listo. Bueno, aquí, como les explicaba, el movimiento del fibrobronco son para 2 posiciones, hacia los pies del paciente y hacia la parte cefálica, ¿ok? Dependiendo de cómo moviliza el mango que tiene el movimiento, ¿no? Si es hacia arriba, va hacia la cabeza del paciente y si es hacia abajo, va hacia los pies. Entonces, solamente son esas maniobras y las maniobras de la muñeca que se realizan cuando se va a introducir el fibrobronco.
Bueno, ese era el video y pues no sé si lo llegaron a ver este video, que es como cuando te está pasando las cuerdas vocales. ¿Okay? Y como le digo, para asegurarse de que está en vía aérea, se llega hasta la carina y ahí se pasa el tubo endotraqueal. ¿Okay? Y siempre con otro operador que hace la tracción de la mandíbula para que libere la vía aérea y se pueda deslizar fácilmente y tenga muy buena visión. ¿Okay? Bueno, regresamos a la posición. Bueno, ¿se ve la pantalla? Bueno, el otro punto, cuando Sí se ya ve, doctor. la vía aérea es difícil, es pasar a una traqueostomía. Les puse una foto de esta paciente anterior. Es un paciente con un tumor, probablemente un linfangioma. Bueno, lo que se hace pues es profundizar al paciente con gas inhalatorio, máscara para ventilación y se prepara obviamente con el cirujano de cabeza y cuello para hacer una traqueostomía de emergencia. ¿Okay? En esos pacientes obviamente no vamos a arriesgarnos a que te intubar porque pues obviamente es de alto riesgo, ¿no? Igual aquí, ¿no? Es un pacientito que también les puse en la foto anterior, no hay forma de que se pueda ventilar. Lo que se hace es una premedicación a través de una vía endovenosa y probablemente con ketamina y atropina y se hace la traqueostomía con el cirujano de cabeza y cuello con anestesia local para asegurar que el paciente pues, no llegue a una hipoxemia y un paro respiratorio, ¿no? Tenemos otro pacientito en la cual pues, hay una lesión a nivel de las cuerdas, se ha pasado el tubo, se ha logrado pasar el tubo, pero bueno, es un paciente que probablemente necesiten una traqueostomía de emergencia, ¿no? Les he puesto acá las guías. Las guías son del 2015, son guías de la Sociedad de Vía Aérea Pediátrica Difícil de Europa. Son 3 puntos en la cual ustedes pueden revisar, pueden hacer un screenshot a la pantalla para que puedan visitar la página. Está también lo que es cómo manejar la extubación de los pacientes de vía aérea difícil. Pero en estos 3 puntos se va a resumir lo que es el manejo de la vía aérea. El principal es los 3, ¿no? Vía aérea difícil no anticipada, o sea, no se preveó. En estos pacientitos, que son pocos, las guías están principalmente dadas en pacientes mayores de 1 hasta 8 años, en menores de 1 no, y mayores de 8 porque ya se ve como adulto. Bueno, siempre tener los pasos A, B presentes, iniciar con lo que es una ventilación con máscara, una buena oxigenación, frío 100%, la profundidad de anestesia también tiene que estar óptima, utilización de presión positiva para la vía aérea y en el caso haya algún tipo de distesión a nivel gástrico para evitarlo, pasar una sonda orogástrica o nasogástrica y aspirar el contenido del estómago o del aire. En el caso se haga una laringoscopía directa, evitar más de 4 intentos. Lo ideal, máximo 2 intentos y pasar a un dispositivo de mayor complejidad, ya sea un biolaringo o un fibrobronco. Siempre, como les dije, lo principal, como los consejos que le di, posición del cuello. Posición del cuello, posición de la cabeza, la técnica de la laringoscopía, bueno, el uso de la manipulación externa de la laringe, el BUR, ¿no? Si en el caso se necesita, se ajusta, se moviliza, o si no, se remueve, o sea, no se manipula. Ver que las cuerdas vocales estén abiertas e inmóviles. Y en el caso haya, como les dije, una pobre visión, considera el uso de buggy a través de la laringoscopía, pasar el buggy y ahí hacer la intubación. En el caso sea satisfactorio, bueno, intubar, ¿no? Verificar siempre con la capnografía, si en el caso es posible, con la visualización directa y la auscultación. En el caso haya falla en lo que es la intubación, insertar un dispositivo supraglótico, una máscara laringea, no más de 3 intentos,
oxigenar y ventilar, ¿no? En el caso que sea satisfactorio, bueno, si se puede realizar la cirugía, es una cirugía breve de emergencia que se tendría que hacer, considerar mantener con la máscara laringia y proceder a la cirugía. En el caso que no, se pasa a suspender, ¿no? Y despertar al paciente. En el caso del paciente pues siga desaturando, o sea, saturación menos de 90, a pesar de un frío de 100 y todas las maniobras que se ha realizado, bueno, volver a revisar, ¿no?, la posición del paciente, a ventilar con máscara bolsa a 2 manos. Si en el caso se utilizaron relajantes, revertir los relajantes. Si el escenario pasa a ser no intubable y no oxigenable, pasar a la siguiente guía, ¿no? Al final, cuando es un paciente, bueno, con ese diagnóstico no intubable y no ventilable, tiene que pasar a una vía aérea como para traqueostomía, ¿no? Vía aérea quirúrgica, ¿no? Como les dije, esto uno tiene que tenerlo planificado, ¿no? No es, como digo, es bien infrecuente que haya una vía aérea imprevista en pediátrico. Entonces, en el caso, pues, si hay, estas guías nos ayudan a qué paso seguir. Siempre hay que tener un plan A, plan B, plan C para poder actuar. En el caso de nosotros, en el Hospital del Niño, nosotros siempre, bueno, preveemos desde la que es nuestras fotos de los pacientes a un grupo común para que tengan en cuenta si es necesario la presencia de un cirujano de cabeza y cuello para la realización de una traqueostomía de emergencia, en el caso no se puede intubar, ¿no? Bueno, y este es el último cuadro, que es una ventilación difícil con máscara. Siempre hay que considerar, bueno, como le dije, la posición del paciente, la colocación de campos por debajo del hombro o a nivel de la cabeza, dependiendo de la edad que tiene el paciente, profundizar la anestesia, en el plan B o paso B, uso de, bueno, si en el caso el paciente hace laringoespasmo, utilizar un CPAP o presión positiva, en la mayoría de los casos libera esto, profundizar la anestesia, usar relajantes en el caso no se puede ventilar, evitar la distensión gástrica con el paso de una sonda orofaringia o nasofaringia. En segundo plan, utilizar, si en el caso no se puede oxigenar, utilizar un dispositivo supraglótico, una máscara laringia, igual que en el anterior, no más de 3 intentos. Y todo, bueno, y lo mismo, ¿no? Si en el caso se asegura con la ventilación por la máscara laringia, continuar, ¿no? En el caso que no se pueda ventilar por la máscara laringia, intentar una intubación, si es satisfactoria, proceder a continuar, y si no, ir al escenario anterior que les presenté. ¿Okay? Bueno, conclusiones. Bueno, siempre, como les digo, hay que saber, bueno, para manejar los pacientes de vía aérea pediátrica, siempre se requiere conocimiento pleno de lo que es la anatomía funcional. Con un buen conocimiento de la anatomía desde el niño, pues, recién nacido hasta los 6, 7 años, que ya, pues, se puede tratar casi como un adulto. Si nosotros conocemos muy bien la anatomía y los cambios a nivel funcional, el manejo va a ser más fácil, ¿no? Y el manejo de la vía aérea pediátrica implica siempre una historia clínica comprensiva, un examen físico muy detallado, y si en el caso se necesite, utilizar imagenología, ¿no? Ya sea una tomografía o una resonancia para ver qué alteraciones puede tener este paciente, ¿no? Como les decía, la mayoría de los niños de vía aérea pediátrica difícil se identifican en el preoperatorio. Hay que planificar muy bien, preparar muy bien el equipo, tanto humano, los materiales que vamos a utilizar, la realización de checklists, ayudas cognitivas, un ensayo del equipo para saber qué funciones tiene cada uno. Siempre tiene que haber un plan anestésico de respaldo, que esté claro y detallado y conocido por todos los que están dentro del equipo de planificación de la vía aérea pediátrica. ¿Okay? En el caso que sea el manejo de una vía aérea pediátrica difícil, mantener la ventilación espontánea hasta asegurar la vía aérea,
dar oxígeno siempre al 100%, iniciar anestesia inhalatoria en todos los casos, hasta profundizar, realización de la vía de la laringoscopía directa no más de 2 veces, y en el caso de la tercera vez utilizar dispositivos avanzados. Esencial el entrenamiento y la práctica continua en las técnicas avanzadas siempre, porque si no está entrenado, uno no puede utilizar, como les expliqué, un biolaringo o un fibrobronco si no está familiarizado, ¿no? Aquí vamos a ver qué se tiene que hacer. Si en el caso no se puede intubar en la primera o la segunda ocasión, siempre pedir ayuda a un tercero. ¿Ok? Tener un plan A, un plan B, un plan C, siempre, ¿no? Y lo principal es asegurar la oxigenación, ventilación del paciente con una saturación, bueno, más del 90%, ¿no? Con eso nos aseguramos que el paciente no tenga ningún daño en el postoperatorio y se pueda, pues, suspender el procedimiento que se tenga que realizar, ¿no? Y en el uso de un fibrobronco, utilizar anticolinérgicos, ya sea en este caso atropina, para evitar las secreciones a nivel de la boca, hacer una buena estabilización de la cabeza, siempre un segundo operador para lo que es la tracción de la mandíbula, aspiración de las secreciones antes de iniciar, como les comenté, la tracción que les acabo de comentar, posición ergonómica de la pantalla del fibrobronco, evitar lo que es trauma y sangrado, para así evitar que se vuelva más difícil la intubación, ¿no? Y la visión. Bueno, y por último les voy a dejar un video que es de cómo se actuó con un paciente de vía aérea difícil. Aquí está. Aquí el doctor está comentando cómo se va a actuar con este paciente. Un intento con Gleisco, no funciona Gleisco, vamos a la segunda activa. Un intento con Gleisco, si no funciona, entramos con la segunda fibrobroncoscopia. ¿Okay? Entonces está el doctor Arellano, en este caso, está la doctora Yamonaque y la doctora Castañeda. La doctora Castañeda está preparando las drogas rotuladas. ¿Okay? Entonces, siempre comunicación con los colegas. El paciente, como vemos, es ventilable, hay capnografía. Ventilable. Ya, de arriba sí funciona. Está estable, está solamente con gas inhalatorio, Seborane, está 100%, buena presión, buena frecuencia. Estable, todo bien. En el siguiente video va a ser lo que es la intubación. Realiza la intubación completa. Es un paciente que no abría bien la boca, pero bueno, esto es Gleisco. Se ve la vía aérea. Le digo para poner la sartén. Espérate todavía. Ya. Listo, está intubado. Ya. En 15 segundos el paciente está intubado, ¿no? Con Gleisco. Se retira la guía, Ya le expliqué. se infla el CAF. Está intubado. Todo bien. Oculte. Intubó con... Se verifica la capnografía del paciente, que pues, está en vía aérea, y listo, ¿no? Bueno, eso es todo. Agradecemos Dale, al doctor dale, bibliografía. Gracias, doctor Villegas. Pueden ir colocando sus preguntas para que posteriormente el doctor Villegas pueda responderlas. Y como segundo tema tenemos la anestesia para cirugía de tórax pediátrico a cargo de la doctora Lisette Palomino. La doctora Lisette Palomino es anestesióloga del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, es miembro de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación, también es miembro de la Sociedad Europea de Anestesia Pediátrica, cuenta con una maestría en gerencia de servicios de salud
de SAN y un diplomado en gestión de riesgo de la Universidad de Florida. Agradecemos a la doctora por su ponencia y les dejo con ella. Muy buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche para tratar este tema. Bueno, empezaré comentando acerca de que la patología quirúrgica en niños, en este punto de cirugía pulmonar en el paciente pediátrico, es más que nada congénita. Ahora, con los avances en el área de neonatología, tenemos una sobrevida en niños realmente cada vez mayor, lo cual nos lleva a expandirnos en esta área. Y debido a la situación del COVID que ha generado que nuestra infraestructura en salud para los próximos años tengamos muchos más ventiladores, la mayoría de ellos obviamente no van a tener su ventilador pediátrico o neonatal, pero vamos a tener mucha más capacidad resolutiva y debemos, tanto los anestesiólogos, no solamente los institutos y centros centrales aquí en la capital, sino también los anestesiólogos que encuentren en sus diversos hospitales mucho más capacidad resolutiva con esta implementación en provincia. Tenemos que estar preparados para dar cirugía pulmonar en paciente pediátrico. Bueno, como todo problema, necesitamos primero tener un plan acerca inicialmente de un abordaje. La evaluación preanestésica, tenemos que saber a qué patología nos enfrentamos, recordar que la anatomía y la fisiología del niño, como lo dijo el doctor en su anterior ponencia, es muy diferente. No, el niño no es un adulto en chiquito. Tenemos que tener un monitoreo, saber qué agente anestésico vamos a usar desde que elaboramos nuestro plan anestésico. Una ventilación, debemos pensar cómo vamos a abordar una vía aérea, qué modo ventilatorio y cómo lo vamos a extubar. ¿Es extubable o no es extubable? ¿Y qué maniobras de reclutamiento vamos a necesitar para que nuestro niño sea extubado y tenga la recuperación más pronta posible? Debemos pensar en nuestra analgesia postoperatoria y hacer un feedback siempre de mejora continua. En evaluación preanestésica, en general, todos los niños, ya sean para las diversas patologías, yo los agruparía en dos grupos grandes. Menores de 6 años, generalmente no son colaboradores. Hay que valorar la urgencia de ellos, porque muchas veces, como ya lo hemos visto en los estudios que han salido, cuanto mayor sea el número de anestesias en niños de menos de 3 años, vamos a tener un probable deterioro cognitivo en ellos. Entonces, tenemos que valorar la urgencia de hacerlo antes de los 3 años. La mayoría son de patologías congénitas, y hay unas diferencias muy marcadas y que nos dificultan mucho el manejo en vía aérea, mecánica y la función pulmonar. Ahora, los mayores de 6 años no existen tantas diferencias en la evaluación preoperatoria con el adulto, y digamos que hasta cierto punto nos podrían dar una mayor seguridad. ¿Qué patología enfrentamos? La cirugía, si es que estamos hablando de una cirugía en neonatos, que hacemos mucho en el instituto, bueno, ya llevamos 4 años haciendo no solamente en el área de neonatos, sino de cirugía de tórax, y bueno, cuando tratamos fístula traqueosofágica no lo hacen los cirujanos torácicos, sino lo hacen los cirujanos pediatras. Cuando estamos hablando de un neonato, podemos enfrentarnos a la fístula traqueosofágica, a malformaciones pulmonares, anillos vasculares, tener niños con ductus arterioso persistente, que también en muchas instituciones lo hacen los cirujanos de tórax, la hernia diafragmática congénita, y los propiamente pulmonares en menos de 6 años, que casi todas las patologías están agrupadas en lo que se llama CPAM, que son las malformaciones congénitas pulmonares y de vía aérea, en la cual incluye las malformaciones adenomatoideas quísticas, que son malformaciones pulmonares, pero son benignas. Si al bebé le quitamos esa malformación, ese quiste, lo más probable es que se recupere y tenga una vida prácticamente normal. Los secuestros pulmonares, que son ramas aberrantes de los vasos sanguíneos, y digamos que es lo que hay que tenerle el mayor cuidado, ya que estos bebés generalmente son ramas de la aorta, y los bebés nos pueden llevar a deplexiones sanguíneas muy graves, solamente si es que no tenemos tanto cuidado, mejor dicho, el cirujano no tiene tanto. Ok,
Bueno, en esto le estaba mencionando qué patologías enfrentamos y ahí estamos con los neonatos y lo que estaba mencionando de los menores de 6 años. Esta es una tabla que lo podemos encontrar en la bibliografía que les coloco, en donde está el resumen de todas las condiciones para procedimientos torácicos que se encuentran en la literatura, de la cual el CPAM con las lobectomías producto de esta patología son las más frecuentes. Ahora, el problema de nuestros niños cuando entramos a una cirugía pulmonar es que nuestros niños no vienen con sus pulmoncitos sanos. Nuestros niños tienen generalmente asma, tienen displasia broncopulmonar o tienen infecciones sobreagregadas producto de que ellos hacen mucha salivación y aparte del pulmón que va a ser operado, en el otro pulmón están haciendo neumonías. Entonces, es un pacientito que no vamos a esperar que llegue sin sibilancias, sin roncantes y con un pulmón contralateral adecuado. No vamos a esperar eso. Más aún, por ejemplo, la mayoría de nuestros pacientes, por ejemplo, por un quiste hidatídico, vienen de las regiones de la sierra que les ha costado mucho recibir una transferencia. Entonces, si ellos están con un grado de sibilancia, si están broncoespasmados, no podemos exigir al neumólogo ni al cirujano que nos entreguen a los niños totalmente estables, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente que vamos a entrar con un bebé que va a estar con una patología que va a ser operado, va a ser lobectomizado y aparte ya tenemos una capacidad disminuida, una capacidad pulmonar residual disminuida producto de ese broncoespasmo con el que está viniendo. Tener en cuenta los factores de riesgo para eventos adversos perioperatorios. Aquí vemos el estudio APRICORT que se realizó con 31.127, es un estudio muy grande que se realizó en 261 hospitales de Europa, y en el cual ellos nos dicen nos describen los principales factores de riesgo, y aparte nos dice cuáles son las edades que más se complican en el perioperatorio. Generalmente son las edades de 1 a 5 años y han encontrado como segundo punto las edades escolares de 6 a 12 años. Y lo que más han encontrado son laringoespasmo, broncoespasmo, aspiración bronquial y estridor post-extubación. ¿Cómo vamos a optimizar los factores de riesgo? Nos viene un niño que va a ser para cirugía de tórax y este cuadro es en general para todo niño que va a ser operado. Es un asmático controlado, muy bien, hay que darle un beta agonista preoperatorio, 1 a 2 horas antes de SOP. Ojo, hay que darle con aerocámara, no hay que nebulizarlo, porque la nebulización lo que hace es aumentar las secreciones y eso nos va a disminuir el radio de la vía aérea, que es justamente lo que no queremos, como ya lo explicó también el doctor Villegas. Si tenemos un niño con asma moderadamente controlada, hay que adicionar, aparte del beta agonista, hay que adicionar un corticoide inhalado una semana antes del preoperatorio. Esto, si es que no lo ha hecho nuestro neumólogo, tenemos que nosotros colocarlo en la evaluación preoperatoria si es que tenemos la capacidad de tener un consultorio de preanestésico, ¿no? Y si el asma es mal controlada, hay que adicionar la prednisona oral, 1 miligramo por kilo por día, máximo hasta 60 miligramos, 3 a 5 días pre-SOP. O metilprednisolona, 1 miligramo por kilo por día, 48 horas pre-SOP. Este cuadro es en general para todo niño, no solamente para el de cirugía torácica. Si es que hablamos de cirugía torácica propiamente, aquí hay un artículo, es uno de los pocos que he encontrado randomizado, pero que es en animales, en el cual añaden metilprednisolona 2 miligramos por kilo como profilaxis para específicamente intubación monolumen. Disminuye la reactividad producida por la intubación monolumen. Bueno, recordar la anatomía y fisiología.
Ya lo he mencionado antes también, pero siempre este cuadro hay que recordarlo, que a las 35 semanas recién tenemos una suficiencia alveolar. El problema y el peor escenario, digamos, es cuando nos llega un niño con fístula traqueosofágica, pero este niño es prematuro y de bajo peso. Entonces, ese es nuestro peor momento, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? Lo principal, tenemos costillas horizontales, tenemos costillas colapsables, tenemos menos fibras diafragmáticas estriadas tipo 1 resistentes a la fatiga, un pequeño cambio a diferencia del adulto por nuestra fórmula que es la resistencia es igual a 1 sobre el radio a la cuarta, es una pequeña diferencia de lumen hace muy grandes resistencias. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta para también abordar al niño más adelante, donde un llanto puede disminuirnos esto, la saliva, las aspiraciones, etcétera, puede disminuir estos radios. Bueno, fisiología de la respiración. En general, todo lo que nos va a dar problemas es la capacidad residual funcional disminuida. Por estas causas que ya las hemos venido conociendo a lo largo de este tiempo. La caja torácica es más colapsable y esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos a un niño para cirugía torácica y que lo vamos a poner en decúbito lateral izquierdo o izquierdo de hecho. Poros de Kohn y canales broncoalveolares del ámbar no están presentes. Quiere decir que son muy susceptibles a las atelectasias, especialmente cuando están menos de 1 año de vida. Las implicancias en la anestesia, vamos a tener una ventilación alveolar minuto alta, por ende los infantes y neonatos van a inducirse rápido, pero el problema es que tenemos una reserva fisiológica de oxígeno muy pequeña. Entonces, si nosotros tenemos a un adulto que preoxigenándolo, podemos lograr apneas, me refiero a un paciente con una patología de un quiste o un tumor, pero el resto de pulmón que se encuentre sano, nuestra fisiología respiratoria va a permitir que con una preoxigenación nos permita hasta 7 minutos, 10 minutos de apnea, a diferencia del niño mayor de 3 años, que nos permite solamente unos 3 a 4 minutos de apnea, o incluso cuando estamos hablando de lactantes menores de 6 meses o neonatos, no nos alcanza ni siquiera para unos 15 segundos de apnea. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y prever, especialmente si es que aparte de nuestra patología pulmonar tiene una vía aérea difícil, hay que preverlo. Debe existir un mínimo de espacio muerto. Recuerden que si vamos a pensar en una intubación unipulmonar, eso quiere decir de que ya no tenemos toda la tráquea, tenemos la mitad de ese radio. Y además, si es que le damos con un filtro inadecuado o un corrugado inadecuado para ellos, vamos a tener un espacio muerto muy alto y nos van a dar muchas resistencias. Y pensar en los neonatos que son muy susceptibles a la temperatura y que esta temperatura, si es que disminuye de los 36 grados, nos va a conducir rápidamente a la hipoxia. La fisiología del decúbito lateral. El problema del decúbito lateral es que si es que, a diferencia del adulto, el pulmón en declive, que es este pulmón, el pulmón dependiente, en el adulto, este pulmón dependiente es el que mejor ventila, mejor perfunde que el pulmón de arriba. A diferencia del adulto, el niño, por su caja colapsable, todo el peso de este pulmón, más los aparatos, etcétera, va a colapsarlo y vamos a tener un pulmón menos perfundido, menos aireado. El monitoreo, bueno, hay que valorar el estado del paciente. Si es que vamos a tener un monitoreo estandarizado, va a demorar menos de 2 horas, podemos darle lo que ya conocemos normalmente, siempre el BIS. ¿El BIS por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que se rompe si es que queremos nosotros darle sevoflurane o una anestesia sevoflurane con remifentanilo, se rompe esa adecuada perfusión entre gas y sangre. Quiere decir que si no tenemos un BIS, no vamos a saber bien si nuestro paciente se encuentra en plano o no. Y el monitoreo invasivo
Idealmente sí, si es que alguien me pregunta si idealmente lo deberíamos dar TIVA, sí, deberíamos. El monitoreo invasivo para los pacientes que van a demorar más de 2 horas o pacientes en los que se prevé mucho sangrado, etc. Los agentes anestésicos, ¿premedicamos? Sí, en la medida de lo posible, premediquemos. A menos que el paciente no tolere el decúbito lateral y sea dependiente de oxígeno, podemos evitar premedicarlo con midazolam y todo, porque puede ser de que en el preanestésico ya nos haga problemas de hipoxia. Pero, por otro lado, si el paciente no es dependiente de oxígeno, tratemos de premedicarlo. El llanto, al igual que las nebulizaciones, nos va a disminuir el diámetro de la vía aérea y nos va a dar problemas. Si tiene o no tiene vía periférica, eso también hay que tenerlo. Si es que tenemos la posibilidad de pedirle que en el intrahospitalario, si está hospitalizado, un día antes se le coloque la vía periférica para que, digamos, esa inflamación creada por el llanto nos permita al día siguiente estar correctos, bien, no hay ningún problema. ¿Por qué les diría yo que lo pongan antes? Porque prefiero un agente endovenoso. Porque el agente endovenoso me va a producir broncodilatación. Está probado de que propofol versus sevoflurane, el que más irrita y el que más broncoespasma es Sevorana. Entonces, yo preferiría iniciarle con esto. Uso no de relajante, usar relajante. Uso de remifentanilo es muy seguro incluso para neonatos. Bueno, esto es más o menos lo que había mencionado. Hay que tener cuidado cuando usamos neostigmina, rocuronio o becuronio en lo posible. Suvamadex no aumentó reactividad en vías aéreas en niños mayores, pero en adultos con EPOC sí se ha descrito el riesgo de broncoespasmo. Entonces, de todas maneras hay que tener cuidado con esto. La lidocaína previene la broncoconstricción refleja y tiene poca toxicidad. Entonces, le damos 1.5 miligramos por kilo 3 minutos antes de la intubación traqueal. Sopesar el copirolato o atropina. Un esquema de inducción, por ejemplo, el manual, dado que, si bien es cierto, tenemos hoy en día los modelos pediátricos de TIVA, como son el Perifusor, el Cataria, pero no todos los centros lo tenemos, entonces podemos darle un método manual que podemos inducirlo al niño con 2 puntos, ahí están las edades, que es más o menos con lo que tratamos de inducirlo, y un mantenimiento manual para niños mayores de 8 años de 8 a 12 miligramos por kilo por hora. Un método TCI ya buscamos, bueno, según el método, el perifusor, etcétera, en un sitio efecto 4 a 5 microgramos por ml, y para un mantenimiento de 3 a 4 microgramos por ml. Como ven acá, esto es lo normal de nuestra sala de operaciones de tórax. Siempre damos nuestras bombas infusoras, tratamos de hacerlo en lo más posible de TIVA y siempre acompañado de nuestro BIS. La ventilación, bueno, tenemos maneras de hacerlo, especialmente si que necesitamos o no tubos de doble lumen si es que el niño tuviese más de 8 años. Dado que los tubos de doble lumen, el menor en la industria son 26, número 26, que equivale a un niño de 8 años, pero es un niño de 8 años norteamericano. Entonces, aproximadamente equivaldría, por la desnutrición que tienen la mayoría de nuestros pacientes, un niño de 10 años peruano, ¿no? Abordaje de la vía aérea, bueno, ventilación unipulmonar. Podemos hacerlo de 2 maneras. Podemos hacerlo de varias maneras. Aquí en Perú, ¿podemos arriesgarnos tratando de hacer con un Fogarty? Sí. Bloqueador de AR no lo tenemos en la institución, por ende no lo hemos usado. El tubo Univens. El tubo de doble lumen sí lo hemos comprado. En Perú hay a partir de 28, son tubos comerciales. Si bien es cierto, no están dentro del petitorio para el CIS, no sé si es que lo tendrá de salud para niños, pero lo tenemos a partir de 28. Pero la gran mayoría de nuestros niños son menores de 3 años, por patología congénita. Entonces, nos tenemos que hacer con el tubo simple. El tubo simple, bueno, el tubo endotraqueal simple, si es que lo vamos a usar para hacer una monointubación,
tenemos que tratar de guiarnos del broncoscopio. Para, por ejemplo, si es que está en la vía aérea del lado izquierdo, no hay mayor problema. En el lado izquierdo tenemos un tronco de bronquio bastante largo, que generalmente no tenemos problemas en la calzada. Pero cuando es en el lado derecho tenemos que tratar de no colapsar el lóbulo superior. Entonces tenemos que hacerlo necesariamente con guía de broncoscopio. Y aquí están los tubos endotraqueales. Por ejemplo, si es que tenemos un niño de 3 años, vamos a usar un tubo endotraqueal número 4 con CAF. Si es que tenemos un niño de 2 años, podemos usar uno de 3.5 o 4 también. Generalmente mayor de 1 año ya la entra bien un número 4 con CAF. Pero si tenemos un niño de 6 meses, podemos usar un 3.5 sin CAF, que le calza bastante bien, y menos de 5 meses, un tubo 3 sin CAF. Como ven, para un niño de 5 meses, si es que está bien nutrido, este ya va a generar bastantes resistencias, y ahí es donde vamos a intentar usar la ventilación protectora que en un momento les voy a mencionar. El tubo de doble lumen, bueno, cada lado del pulmón puede succionarse individualmente y esto es lo ideal. Pero como les mencioné, no hay a partir recién de 26 French en Estados Unidos, que es para un niño de 8 años de Estados Unidos. Entonces, las maneras de elegir, tenemos un cálculo del diámetro, según esto, y acá les presento la fórmula. Esperemos que esto cada vez más centros lo tengan y que lo tengan en stock. Y en general todo se hace a través de broncoscopio. Si es que no se hace la intubación, para no perder mucho tiempo, podemos hacerlo más rápido, hacer una laringoscopía, pasan las cuerdas vocales y ahí introducimos el broncoscopio. El ideal, el broncoscopio de 2.8 de diámetro, que es el llamado neonatal, al cual le calza un tubo de 4, tranquilamente. Los bloqueadores endobronquiales, bueno, esto siempre ha ayudado en el broncofibroscopio. Los bloqueadores endobronquiales tienen una zona donde se puede agarrar el tubo de broncoscopio y entra para dirigirse. Esto tiene la doble función de que en cualquier momento permite vaciar este CAF del bloqueador y se queda como un tubo traqueal. Bueno, el catéter Fogarty, tenemos esta tabla que lo pueden copiar para que tengan las tallas exactas de cada uno. Tanto si es hombre o mujer, es diferente. Las desventajas de cada método de intubación. Ventajas, más o menos ya las hemos visto, pero las desventajas. El tubo endotraqueal de único lumen, o sea, nuestro tubo simple, pero que lo vamos a poner en uno de los bronquios. La desventaja es que, bueno, puede haber una hipoxemia producto de que se pueda movilizar el CAF. Se pueda movilizar digamos, del tubo lado izquierdo puede irse hacia el lado derecho por movilización dentro del mismo acto operatorio, o también si es que es en el lado derecho, como ya habíamos dicho, puede tapar el lóbulo superior. Ahora, si tenemos el tubo de doble lumen, la injuria traqueobronquial es un poco mayor, porque en los niños, digamos, no tienen esa rigidez que tiene el adulto. Ya en el adulto, la colocación del tubo de doble lumen tiene el riesgo de perforación traqueal o bronquial, más aún en un niño, ¿no? Hay que tenerlo mucho cuidado y hay que siempre ser guiado por broncoscopio. Y los bloqueadores tipo balón, la principal desventaja es que necesita mucho tiempo, incluso en los centros europeos que tienen mucha práctica con esto, aún para ellos aproximadamente son 20 minutos de colocación. Y la mayoría de veces en Europa lo tienen que, aparte del uso del broncoscopio, el broncoscopio lo sitúan, pero también le hacen una imagen con fluoroscopía para identificar bien el sitio. Bueno, acá les presento el ART y el Univent. El ART es el más usado. Y bueno, método ventilatorio, la ventilación protectora, que es una ventilación mecánica. Vamos a iniciar
siempre con 6 mililitros por kilo, y cuando lo hagamos a un solo pulmón, lo bajamos a 3 a 4 mililitros por kilo. El CO2 lo vamos a compensar con frecuencia respiratoria. Y el PIP lo vamos a iniciar con 4 y lo vamos a tratar de subir a 6. Evitar las elevadas presiones en vías aéreas. Si es que vemos que hay mucha presión, hay que ver qué está ocurriendo, si hay un broncoespasmo, si se ha llenado de secreción, quizás se ha llenado de sangre, hay que estar aspirando. La hipercapnia permisiva es mejor mantenerla entre 45 a 55. Algunas literaturas dicen hasta 55 a 65. Evitar elevado FiO2. Cuando hablamos de evitar elevado FiO2, hay que tener en cuenta que es en pacientes pretérmino, que vamos a entrar con nuestras fístulas traqueosofágicas, el target de saturación, cuando estamos dando el oxígeno, vamos a darle 90-95, y cuando son infantes neonatos a término, el target va a ser de 94-98. No tratemos de darle 100%. El reclutamiento, cuando termina la cirugía, vamos a iniciar con un PIP inicial de 15 centímetros de agua, perdón, una presión intrapulmonar, no es PIP endtiral, sino la presión intrapulmonar inicial de 15 centímetros de agua, y vamos a hacer PIPs de 5 en 5 hasta aumentar una presión intrapulmonar de 35 a 40 y un PIP máximo de 20 centímetros de agua. Hay que tener cuidado que todo lo que sea altas resistencias pueden producir una caída de la presión arterial media. La analgesia postoperatoria, ahorita se está usando, antes se usaba, bueno, la anestesia multimodal, tenemos la anestesia epidural, tenemos la anestesia caudal, y ahorita el bloqueo intercostal, y ahorita lo que está resultando aparentemente mejor, el bloqueo del erector espinal, que por cierto es también el más fácil de abordar y más inocuo. Y siempre tratar de hacer la ruta fast track. En lo posible una analgesia multimodal, un bloqueo ya sea del erector espinal o intercostal, y tratar de que el niño coma lo más rápido posible, se movilice lo más rápido posible y se le extraiga el tubo de drenaje en las primeras 48 horas. Estas son las metas y es lo que tenemos que tener cuidado. Ahí, bueno, me quedan unos 5 minutos. Es fast track en cirugía torácica. Esto es el fast track en lo que es adultos para cirugía torácica. Lo que se trata es de que debemos saber de que la ventilación unipulmonar es un factor de riesgo. Trae atelectasias, neumonía y lesión. Por eso tiene que ser lo más corto en duración. Eso tenemos que conversarlo bien con el equipo quirúrgico y hacer siempre un reclutamiento pulmonar después de la extubación y de la inducción. Y siempre usar una ventilación protectora. ¿Qué se debe hacer con los niños? Tratar de darle la analgesia, la nutrición postoperatoria. En el instituto le damos de tomar agüita azucarada en el área de recuperación. Tratamos de que a las 2 horas nada más el niño ya se encuentre tomando antes de ir su agüita con azúcar, o lactando, en caso de que sea lactante, antes de subirlo a su piso. La movilización, hay que sentarlo o hacer caminatas pequeñas o caminar en el corredor lo más posible en las primeras 48 horas. Tratar de hacer la cirugía mínimamente invasiva, en lo posible, si puede serse toracoscópica, se trata de hacer toracoscópica. Tratar de sacar los tubos de drenaje en las menor de 48 horas ha ayudado mucho en la sobrevida de estos pacientes. Y bueno, estos son unos ejemplos de los niñitos que tenemos. Este fue un póster que presentamos en un congreso. Manejo anestésico de niño con atresia pulmonar con septum ventricular. El niñito, como ven acá, tenía unos nódulos. Era un varoncito de 5 años que tenía unos nódulos, aparte de su cardiopatía congénita. Y bueno, tenía una cardiopatía congénita cianótica. Tenía CIA, hipoplasia tricuspidia, ventrículo derecho hipertrófico, ductus,
bueno, tenía ya un Blalock Dowsing. Entonces nosotros tratamos de hacerlo mínimamente invasivo, no se hizo toracoscópico, tenían que abordar estos nódulos, por ende abrieron la cavidad, pero una cirugía mínima, y se hizo a través del TIVA porque, como sabemos, si tiene una hipoplasia tricuspidia, realmente el Seborane tendríamos que demorarnos 6 horas para poder inducirlo porque no hay una buena perfusión, entonces no entra el Seborane al sistema, obligatoriamente tenemos que hacerlo con TIVA. Y se le sacaron sin ningún problema los nódulos y resultó siendo tuberculosis. Este es un varón de 8 meses con una malformación adenoquística que es traído por dificultad respiratoria. Aquí ya le tomamos intubado, pero si se dan cuenta, el quiste es gigantesco. Este es un quiste izquierdo que está botando al corazón hacia el lado derecho. Y aquí hay una zona telectásica muy grande. El pulmón realmente parénquima es solamente esta imagen. Y ahora, si ustedes se lo grafican mentalmente, al niño, aparte de que quieren que yo lo intube, quieren que lo voltee. Entonces, a este pedacito de pulmón lo vamos a aplastar y colapsar con toda esta masa que tenemos aquí. Entonces, bueno, ya se imaginarán que al momento de voltearlo no solamente hubo una disminución de precarga gigante, sino que también tuvimos un cierre de vías aéreas con unas resistencias gigantes que nos obligó a conversar con el cirujano y decirle que no lo coloque tan lateral, sino que lo coloque un poco oblicuo, y ahí ajustamos con volúmenes muy bajos. Pues pudimos hacerlo con volúmenes de 3 mililitros por kilo, no nos permitía PIP, porque si poníamos PIP, lo colapsábamos totalmente los vasos sanguíneos. Entonces, sin PIP, nos fue bastante bien. Y la frecuencia respiratoria sí fueron 3 veces más que para su edad. Después de la cirugía y después del reclutamiento, tuvimos esta imagen. Resulta que este pulmoncito se expandió a toda esta imagen y resulta que aquí ya también había parénquima pulmonar colapsado que fue expandido. Esto fue un niño con VATS. Esto es lo que tratamos de hacer. Es una cirugía en la cual cortan muy poquito y lo expanden con este diafragma, que es mucho más inocuo, tiene menos dolor, tiene menos, como ven acá, hacemos una ventilación unipulmonar que permite que el pulmón sea operado tranquilamente porque cae todo el pulmón, no le interfiere al cirujano. Lo hacen rápido porque lo que queremos es que hagan rápido y saquen con el menor problema y el menor sangrado. Este es un niño ya de 7 años. Estos niños son muy comunes en nuestro hospital. Un quiste hidatídico gigante. Me gustaría decir que este es un caso aislado y súper interesante por ser aislado, pero no. Este es un quiste. De estos quistes vienen muy frecuentes y muchas veces vienen quistes bilaterales. Entonces, aquí no solo sin quiste hidatídico tenemos que tener lista nuestra epinefrina porque incluso sin romper totalmente el quiste es tan grande que puede extravasarse y nos da una anafilaxia que no necesariamente tiene que ser el cuadro florido, sino que solamente nos hace disminución de saturación, disminución de presión y taquicardia. Este es un niño de 2 años que no toleró la intubación selectiva y lo tuvimos que hacer, perdón, de 12 años, que no toleró la intubación selectiva. Era una fístula tráqueo-bronquioesofágica y era una fístula tráqueo-bronquioesofágica gigante, producto de que hace un año se había pasado una pila y la pila había perforado la pared delantera del esófago, en la parte de la tráquea, en la parte membranosa, no en la cartilaginosa, la había traspasado. Y el niño se la sacaron y pero se la sacaron unos días después, entonces se hizo una fístula ahí. Y esa fístula fue creciendo y durante un año el niño estuvo
con aspiraciones y aspiraciones del esófago a la tráquea, que ya se imaginarán que ambos pulmones estaban sumamente afectados, totalmente afectados. Entonces lo que teníamos que hacer es aislar este pulmón, o sea, colocarlo a la ventilación al lado izquierdo y para que ellos entren por el lado derecho y puedan divulsionar todo esto y llegar hacia la fístula y cerrarla. Pero estaba tan llenado de neumonía, estuvo 2 veces hospitalizado en provincia por neumonía necrotizante, que ya no tenía reserva pulmonar en el lado izquierdo. Entonces vimos esto y lo intentamos una vez, lo tratamos con los neumólogos, tratamos de darle digamos, lo mejor para él, antibióticos, etcétera, todo el tratamiento que le dio el neumólogo, pero tampoco se pudo por segunda vez, así que decidimos meterlo a ECMO. Hicimos un ECMO veno-venoso y el niño en 2 horas pudieron realizar la cirugía, fue bastante sencilla. Bueno, la ventaja del ECMO es de que no tenemos que darle dosis totales, no necesitamos dosis anticoagulantes como para... Tiene 3 minutos, por favor. Gracias. No tenemos que darle tanta anticoagulación plena como para SEC y solamente usamos lo mínimo. Y bueno, este es un niñito que hemos hecho. También tuvimos otro niño cuando no tuvimos el ECMO todavía y lo hicimos con circulación extracorpórea. Pero este niñito nos animamos por el ECMO y nos fue bastante bien. Bueno, muchas gracias. Agradecer a la doctora Palomino por su exposición, invitar al doctor Villegas que encienda su cámara y también, por favor, colocar sus preguntas para que puedan responder y también hacer mención de que pongan la palabra presente en el chat principal para que puedan contar su presencia en esta ponencia. A ver, empezamos. A ver, una pregunta, creo que debe ser para la doctora Palomino. ¿Si ha realizado alguna vez una intubación fetal, la técnica EXIT? No hemos hecho. En el instituto nos llegan ya los neonatos, no hemos realizado. Claro, no es un centro materno. Ajá. Me imagino que nuestros colegas de la maternidad, si no lo han tenido, van a tener la posibilidad de hacerlo. A ver, una pregunta para el doctor Villegas. ¿Qué podrían hacer en centros donde tal vez no cuentan con todo el equipamiento para el manejo de la vía aérea difícil pediátrica? Bueno, el manejo de la vía aérea difícil siempre se hace en institutos de mayor complejidad, ¿no? Lo normal es que si no es una emergencia, se requiera y se programe en un instituto de niño, ya sea Breña o San Borja, ¿no? Por ahí vi también otra pregunta que era, ¿cómo podría manejar si no tengo fibrobronco, no tengo videolaringo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y si se podría hacer con paciente despierto. El niño, lamentablemente, es un poco difícil que te colabore, ¿no? Normalmente a partir de los 12, 13 años, si el paciente pues, un poco más maduro, sí te puede obedecer y se puede realizar con topicalización, con lidocaína vía aérea, ¿no? Hasta el fibrobronco con el paciente despierto, pero si el paciente, bueno, mayormente en niños no te colabora, ¿no? Es un poco difícil. No es bueno arriesgarse si no es una emergencia, ¿no? Y para los centros que sí cuentan con laringo, videolaringo, fibro, o sea, podrían recibir o atender o manejar vías aéreas difíciles pediátricas previstas. Claro que sí, se puede manejar, siempre cuando se tenga todo a mano, ¿no? Es más, si en el caso se ve que es una vía aérea difícil y no se puede intubar, siempre tener a la mano lo que es la vía aérea quirúrgica, ¿no? Una traqueostomía de emergencia. Eso es fundamental. Bueno, claro, debería tener el centro la posibilidad de tener, como decía el doctor Villegas, plan A, plan B, plan C, plan D a la mano. Pues, si es que no existiera la posibilidad de responder el plan D
y viendo la posibilidad de que termine o pueda terminar en traqueostomía, creo que no debería arriesgar al paciente intentando el manejo de una vía aérea difícil, bueno, prevista. Ya si no es prevista, ya pues con el tener el videolaringoscopio y el fibrobroncoscopio puede salvarse la situación. A ver, otra pregunta. El uso de ultrasonografía en la vía aérea, ¿alguna experiencia? Sí. Bueno, en lo que es el Instituto del Niño, bueno, lamentablemente no estamos usando ultrasonografía para ver vía aérea. Yo sí tengo experiencia y he tenido práctica en uso de ecografía en vía aérea para adultos, pero en niños no tenemos ni reportes porque bueno, no hemos hecho, no hemos revisado. Pero sí se puede utilizar, claro, se ve muy bien todo lo que es a menos para ver si en el caso se tenga que hacer una cricotiroidotomía de emergencia, se ve muy bien lo que es la membrana cricotiroidea. Y se podría realizar como coloqué en la guía, ¿no? Con un AVOCAT 1416 y realizar una cricotiroidotomía de emergencia, ¿no? Sobre la pregunta de secuencia de intubación para intubación con fibrobroncoscopio. Bueno, también le respondí al doctor, cuando se utiliza un fibrobroncoscopio, siempre se tiene que tener todo a mano, hacer todo el procedimiento lento, ¿no? O seguro, ¿no? Y el paciente tendría que ser totalmente ventilable, ya que una secuencia de intubación rápida implica colocar al paciente en apnea, ¿no? Entonces, si nosotros nos arriesgamos a hacer la secuencia de intubación rápida con uno que el operador no es experto y encima el paciente no es ventilable, pues vamos a tener una consecuencia trágica, ¿no? Entonces, lo ideal es que si vemos que el paciente es ventilable y el operador de la fibrobronco es experto, sí se podría realizar, ¿no? No, bueno, tal vez creo que se refiere a qué secuencia podemos usar. Recuerda, en los pequeños que, bueno, no va a colaborar, tal vez pues usar la inducción inhalatoria, topicalización. Siempre se utiliza, siempre utilizamos primero en gas, bueno, a menos que tenga vía. Si el paciente tiene vía, se puede utilizar la vía y una secuencia de intubación con penta, propofol y bueno, si en el caso tenemos a mano, lo ideal es usar succinicolina, ¿no? Pero si no, ropronio a dosis de 1.2 por kilo, ¿no? Y se puede usar. Y en los mayores, en los adolescentes que te pueden colaborar tal vez para un despierto, ¿qué técnica usas habitualmente? Se puede utilizar remifentanilo en infusión y topicalización con lidocaína al 10% a nivel oral, y si es necesario se hace la laringoscopía directa, si en el caso se puede, instilar lidocaína al 2% a nivel de las cuerdas o transtraqueal, ¿no? O sea, a través de la membrana cricotiroidea hacer una inyección de lidocaína de 2 mililitros al 2%. Se puede utilizar si el paciente colabora, ¿no? Mayormente los pacientes van tranquilos. En el caso no se tenga remifentanilo, se puede utilizar fentanilo a dosis más leves, entre 2 por kilo, y una premedicación con midazolam, ¿no? De a 0.03 miligramos por kilo, ¿no? Sí se puede usar. Ya que colabora, también se puede colocar máscara con reservorio para preoxigenar, ya que son unos pacientes más mayores, ¿no? Y colaboran. Casi como un adulto, ¿no? Se podría hacer. Sí ha habido casos en el niño, ¿no? En la cual a veces no he podido colocar biolaringo ni laringoscopía directa, y lo que se ha hecho es intubar a través del fibrobronco, ni siquiera con la colocación del tubo a través del fibro, porque no entraba en la boca del paciente, sino guiábamos con la visión por el fibrobronco al tubo endotraqueal con la guía por la comisura labial. O sea, se puede decir, a través de la comisura labial entraba el tubo y por la otra comisura entraba el fibrobronco. Se puede realizar y el paciente estaba ventilando despierto. O también la intubación nasal también, que está como una opción. Es una opción. Claro. Ya, para la doctora Palomino preguntan qué secuencia utilizaría para un paciente con quistes hidratídicos bilaterales gigantes.
o qué técnica anestésica, no sé. Mira, todo lo que es yo prefiero hacer, si es quiste hidático bilateral, lo más probable es que tenga más de 5 años, que es lo característico en los niños. Lo ideal, hacer una secuencia, si es que tenemos la posibilidad de tener la máquina infusora, en buena hora, pero les daré la manual. La manual, iniciar con fentanilo, primero darle 4 microgramos por kilo, darle su propofol, todo esto previa oxigenación, porque es un niño ya más de 5 años. Propofol entre 3 a 5 miligramos por kilo, más su rocuronio, en general 1.2 miligramos por kilo. Y siempre le coloco ketamina también, ketamina a dosis de 1 por kilo. Si es que tenemos la posibilidad de remifentanilo, empezarle con la inducción con remifentanilo a 0.5 microgramos kilo minuto, eso lo damos por unos 60 segundos, y después ya seguimos con el propofol y el rocuronio. En general, los niños que tienen quiste hidático no tienen problemas adicionales de malformaciones craneofaciales, entonces nos van a permitir ventilarlo. Lo que sí, si es que no tolera el decúbito, yo siempre lo intubo sentado. Pongo la camilla en un ángulo de 45 grados, yo me subo en un banquito y el paciente está tranquilo. ¿Y qué nos podría decir la doctora Palomino sobre hipercapnia permisiva en niños o neonatos? Sí, hoy en día lo que se ha visto todos los estudios es de que tener una hipercapnia permisiva disminuye las atelectasias y disminuye el estrés oxidativo. Entonces, si tenemos mucho oxígeno en sangre, si aumenta la peroxidación lipídica y las membranas alveolares generalmente son las que sufren y sufren daño. Entonces, tratamos de mantener una hipercapnia entre 45 hasta 65 en esos valores. Bueno, agradeciendo a la doctora Palomino y al doctor Villegas por sus brillantes exposiciones, doy paso a la doctora Indira Oyola para que dé las palabras de despedida. Gracias a todos. Sí, bueno, antes que nada agradecer nuevamente también al doctor Villegas, a la doctora Palomino por sus interesantes ponencias y por compartir con nosotros sus experiencias. También al doctor Mendieta por la moderación y a todos ustedes por su asistencia, ¿no? Antes de terminar, quisiera anunciarles, el próximo jueves 1 de octubre, continuamos con el curso de capacitación continua y tendremos al capítulo de terapia del dolor que nos brindará los siguientes temas, ¿no? Opioides en pediatría, urgencias en el paciente paliativo y manejo de síntomas del paciente en cuidados paliativos. Y contaremos con la participación de los ponentes del doctor Marco Fiestas, el doctor Carlos Tobar y la doctora Valeria de Zulovich. No olviden que los que están inscritos ya en las sesiones no es necesario que se vuelvan a inscribir a las sesiones posteriores, ¿no? Entonces, bueno, un gusto tenerlos, hasta pronto y hasta el próximo jueves, ¿sí? Que tengan buena noche. Hasta luego.